Muy buenos días, estamos en el 11º programa del Club de los Poetas Muertos con un gran invitado, como no puede ser de otra manera, y es Juan Cruz Ripoll Salceda. Muchísimas gracias, Juan, por estar como invitado en este humilde programa. Y bueno, pues de Juan, la verdad es que la presentación está más que asegurada, pero bueno, vamos a decir algunas cositas de él. Juan Cruz Ripoll es maestro diplomado en audición y lenguaje por la Escuela Cardenal Cisneros, la promoción 1993-1996. Es psicopedagogo por la Universidad de Navarra, doctor en educación por la UNED y bueno, eso en cuanto a lo que es la formación académica. En cuanto a lo que es la experiencia profesional, decir que actualmente trabaja en el Colegio Santa María la Real en Sarriguren y colabora con la Universidad de Navarra, primero como profesor asociado y ahora como profesor visitante. Participa también de la empresa Intralínea Sociedad Limitada, que mantiene una plataforma para el trabajo online de comprensión lectora. Tiene bastante actividad como docente en cursos, jornadas o seminarios sobre lectura, comprensión lectora, dificultades de aprendizaje e intervención educativa en TDAH. Es socio de AELFA, Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, y hace una modestísima colaboración como editor asociado de su revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Y bueno, y ha escrito ya bastantes libros sobre lectura, comprensión o TDAH y ha participado en algunos artículos en revistas académicas o científicas. Decir que vamos a hablar con Juan sobre TDAH y sobre dislexia. Y bueno, darte la bienvenida, Juan, y vamos a empezar con la entrevista. Lo primero que tenemos que preguntar antes de hablar de TDAH es ¿qué es el TDAH? ¿Qué nos podrías decir, Juan, qué es el TDAH? Bueno, pues lo primero, buenos días, Antonio, y gracias por la presentación. Muchísimas gracias. En realidad, yo con decir que soy maestro ya es suficiente. Lo Y sé, lo sé. sobre el TDAH, pues TDAH son, claro, son unas siglas, ¿no? En realidad son las siglas del nombre de esto, que es trastorno por déficit de atención hiperactividad. Y bueno, pues oficialmente no podemos decir que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, forma parte de un grupo de problemas que aparecen temprano en la infancia. Estaría relacionado pues, con otros problemas del neurodesarrollo, como pueden ser los problemas de aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, los trastornos del movimiento, del lenguaje. Dentro de ese grupo está, y este se caracteriza pues, porque afecta o bien a la atención, a la capacidad para concentrarse y mantener la atención, o bien al movimiento, ¿no? Inquietud motriz, movimiento descontrolado y a la impulsividad, ¿no? Se caracteriza porque en alguna de esas áreas, luego es muy curioso, ¿no? Porque en el TDAH puede haber presentaciones diferentes, ¿no? Puede haber gente que sea muy movida y puede haber gente que sea muy, muy tranquila, pero muy distraída. Eso sería el TDAH. ¿Y qué consecuencias tiene el TDAH en las personas que lo tienen? En este caso, el alumnado que lo tiene. Pues esto es un tema delicado, porque cuando uno empieza a hablar de las consecuencias, casi como que puede asustar. ¿No? Y no se trata de eso, ¿no? Igual las cosas suenan más graves de lo De lo que que son. parecen.
Bueno, a mí me gusta decir, ¿no?, que la gente que tiene TDAH, desafortunadamente, eh, hay un montón, ¿no?, de cosas malas, de cosas que no queremos que sucedan, que tienen más probabilidad de que les pasen. A veces no es una probabilidad grande, no es que estén abocados a que les suceda eso, pero hay mucha investigación sobre esto y se ha visto pues que al menos en los grandes números, en las muestras grandes, se encuentra que que hay una diferencia significativa entre quienes tienen TDAH y quienes no, y quienes tienen TDAH pues tienen más probabilidad, por ejemplo, de tener fracaso escolar, de abandonar tempranamente la escuela, de tener problemas de relación, de tener problemas pues, con la justicia, de tener contacto con sustancias, ¿no?, tipo alcohol, tipo otras drogas, de tener más multas de tráfico, más divorcios, más accidentes, más, lo dicho, ¿no? Que nadie se alarme, no es que uno por tener TDAH le vaya a pasar todo esto, pero bueno, sí que es cierto que que la probabilidad es mayor y es algo que está muy documentado, ¿no? Entonces, pues el TDAH no Está basado en es una evidencia cosa... científica. Claro, Mm, está basado en evidencia científica, que de mm. eso se trata, claro, evidentemente. Y bueno, mm, ¿cómo podemos diagnosticar, Juan, el TDAH? Claro, es una de las grandes preguntas. ¿Cómo puede Bueno, saber pues uno que lo tiene? Pues el TDAH, según las guías de práctica clínica que se han publicado en España, uno lo diagnostica un profesional de la salud, ¿no? A ser posible, un profesional de la salud que esté acostumbrado a, ¿no?, en el caso del TDAH infantil, pues a trabajar, ¿no?, con niños y niñas o con adolescentes, ¿no?, con gente de esa edad y que además conozca bien las características del TDAH. Y el diagnóstico es puramente clínico, es un juicio, no hay ninguna prueba, ninguna escala, ningún test que nos diga si alguien tiene TDAH o no, ¿no? Ojalá lo hubiera, pues todo sería todo Claro, sería mucho más fácil, pero bueno, lo que se hace es recoger información. Ahí sí, los test, las escalas aportan información, ¿no? Pueden dar información útil, pero al final es este facultativo, ¿no?, este profesional de la salud, quien determina si hay un TDAH con un juicio informado, ¿no? claro, No por intuición o de cualquier manera. claro, efectivamente. ¿Y cómo podemos sospechar, dentro ya de lo que es el ámbito de la escuela, que un alumno o una alumna tiene TDAH? Bueno, las manifestaciones en las que hay mucha hiperactividad, mucho movimiento, suelen ser bastante notorias, ¿no? Pues se levanta muchas veces, no para, entra en muchos conflictos, tiene problemas con compañeros, actúa de una manera tan impulsiva que a veces hasta se pone en peligro, ¿no? Claro, Se pone en riesgo. Las formas, las manifestaciones en las que lo que hay más es un predominio de inatención, de la distracción, pues pueden ser más difíciles de detectar, ¿no? Pero por- bueno, se distrae con facilidad, tiene dificultades con la organización del material, con la organización del tiempo, ¿no? A veces parece una persona un poco desorientada, que le pillan las cosas por sorpresa, ¿no? Dice, había examen, había que entregar hoy la tarea, habían mandado eh, mm, el bajo rendimiento escolar puede ser un signo de alarma, ¿no? claro, No porque toda la gente que tiene. muchas veces pasa que hay alumnos que son muy movidos y no quiere decir que tengan TDAH. Entonces, claro, en esos momentos, ya como casi decimos, no, es que este niño tiene TDAH, ¿no? Pero efectivamente no lo tiene. Es que, el niño es muy movido, pero no tiene nada que ver con que esté diagnosticado efectivamente con TDAH. Sí, Efectivamente. uno puede ser muy movido y no tener TDAH, porque claro, Efectivamente.
el ser muy movido sería un síntoma, pero claro, hacen falta hay otros criterios, ¿no? No es solo ser efectivamente. movido, sino que eso sea persistente, que eso ocurra en distintos ambientes en los que resulta inadecuado, que eso te traiga consecuencias negativas, que eso no lo podamos explicar por otros factores, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso. Efectivamente. Eh, y bueno, ¿qué se puede hacer en el entorno escolar para ayudar a este alumnado? Bueno, pues al alumnado con TDAH hay dos grandes cosas, ¿no?, que podemos hacer en educación. Uno serían adaptaciones de tipo metodológico. Pues, por ejemplo, a veces simplemente el situar en un lugar de la clase que favorezca la concentración, pues muchas veces en la parte delantera de la clase, con compañeros, compañeras que no te distraigan, sino que más bien te animen a trabajar, te puedan ayudar cuando tienes dudas, cuando no sabes qué hacer, supervisar el trabajo, supervisar la agenda, medidas, ¿no?, de este tipo que solemos llamar, pues, adaptaciones de acceso, adaptaciones metodológicas, pueden ser muy interesantes. Y otra, quizá más interesante todavía, es la enseñanza de habilidades. Aunque alguien tenga TDAH, puede aprender pequeñas habilidades que le vengan bien. Es decir, bueno, podemos supervisar su agenda, pero también podemos enseñarle a manejar con eficiencia la Claro, agenda. Podemos supervisar su trabajo, pero también le podemos enseñar pequeñas estrategias de autocontrol, de autosupervisión del trabajo, o habilidades de organización del material, habilidades de organización del tiempo, ¿no? Hay algunas cosas que pueden favorecer al alumnado con TDAH. claro. Y bueno, entre las comorbilidades que puede tener el TDAH, una de ellas es la dislexia, ¿no? Aparte, existirían otras, ¿no? Sí, bueno, las personas que tienen TDAH, la dislexia es una comorbilidad bueno, comorbilidad, ¿no? Un problema que se da junto Sí, con el TDAH asociado. con mucha frecuencia, ¿no? Es una palabra que a mucha gente le suena rara, incluso hasta le suena mal. Eh, Se calcula que aproximadamente la tercera parte de la gente que tiene diagnóstico de TDAH también cumple los criterios para diagnosticar dislexia. Pero hay otros problemas, problemas del movimiento, ¿no?, de la coordinación motriz, son relativamente frecuentes, ¿no?, que se observan, pues, en una especie de torpeza o no le pasa a todo el mundo, pero hay gente que sí. Otros problemas del aprendizaje, como la discalculia, el problema que afecta a las habilidades matemáticas, y problemas de conducta y problemas emocionales, ¿no? Sobre todo, pues, los más tendentes o hacia la ansiedad o hacia la depresión, también son, ¿no?, dentro de eso que decía antes, ¿no?, cuando tienes TDAH tienes más probabilidades de que te pasen un montón de cosas malas, pues esas también. Claro. Y como comorbilidad que hemos dicho del TDAH, que era la dislexia, ¿qué podríamos decir que es la dislexia? Pues la dislexia es una dificultad específica, ¿no?, porque no la podemos explicar de otra manera. En el caso de niños y niñas de pequeña edad, para aprender a leer, pero claro, en el caso ya de personas adultas, que también hay personas adultas con dislexia, pues para leer, escribir con una cierta eficiencia, ¿no?, con pocos recursos, de una manera más automatizada. Eso sería, ¿no? Se suele manifestar, pues, en errores en la lectura, en una velocidad de lectura lenta o en una lectura poco fluida, en errores, problemas en la escritura, fallos ortográficos, omisiones de letras o sustituciones de letras, y muchas veces también en escritos, en una expresión escrita, pues más pobre, menos organizada. ¿Qué tipo de dislexia existiría?
Es una pregunta que, pues Eh, igual no respondo nada porque no está tan claro que claro, exista tipos de por dislexia. eso te lo pregunto, porque muchas veces se habla de grado, pero también se habla de tipo. Entonces, una duda que yo siempre he tenido y por eso quería preguntártela. Por una parte estarían los grados, ¿no? De diferentes de dislexia, pero existiría como también los tipos. Sí, los grados son fáciles de entender, ¿no? En cierta manera es la dislexia que tienes cuánto te afecta, algo que depende de la gravedad de la dislexia, pero Exacto. también depende del ambiente en el que estés. Claro, una persona que viva en una sociedad analfabeta, el tener dislexia le afecta muy poco, ¿no? En una persona que viva en una sociedad en la que se lee y se escribe mucho, pues el tener dislexia es un problema más serio. Y los tipos de dislexia hay quien propone, ¿no?, que puede haber distintos dependiendo de qué procesos de lectura estén afectados. Hablan de una dislexia fonológica, de una dislexia Efectivamente, visual, pero no todos los especialistas están de acuerdo en están que de eso acuerdo. ocurra. Dos, a veces cuando se miran las cosas con atención no parece que esos perfiles estén tan claros, ¿no? Por ejemplo, esos perfiles cuando al evaluar la lectura se considera no solo la precisión, sino también la velocidad, ya empiezan a no notarse tanto. El, el, Luego nos encontramos, ¿no?, con personas que tienen diagnóstico de dislexia visual, pero, pero tienen dificultades en tareas de tipo fonológico, de conciencia fonológica. Los problemas fonológicos son muy comunes en la dislexia. Entonces hay bastantes dudas sobre la existencia de esos tipos, ¿no? Y yo, sobre todo, una cosa bueno, que para mí es relevante es que en realidad tampoco tenemos intervenciones, ¿no? No tenemos una intervención para un tipo de dislexia y otra intervención para otro Ya, tipo de dislexia, ¿no? En el fondo, claro, cuando trabajamos desde la perspectiva de la intervención, dice, pues hay tantos tipos de dislexia como personas con dislexia, ¿no? Porque cada una tendremos que hacer lo su cierto, perfil y ver con esta persona qué tengo que claro. trabajar yo. Claro, porque tú te centras en la persona, en las características que tiene concretamente esa persona para poder intervenir con ella. Sí, claro, porque es decir, que alguien haga errores de ortografía es interesante, pero cuando yo tengo que intervenir, no voy a hacer lo mismo con alguien que tiene muchos errores con la letra H que con alguien que tiene muchos errores con la letra G y con la letra J. Obviamente, ¿no? Las actividades que vamos a hacer van a ser diferentes. Entonces, lo que me interesa sobre todo Efectivamente, es conseguir un perfil detallado, una evaluación detallada de qué dificultades hay. efectivamente. Y, y bueno, concretamente, dentro de la iglesia, ¿qué aspectos podríamos decir que están mermados o que están en los que se tiene mayor dificultad? Bueno, obviamente uno es el de la lectura, ¿no? La precisión en la lectura, la velocidad, la fluidez en la lectura y, ¿no?, sobre esto hay más discordancia, la comprensión en la lectura. Hay mucha gente que dice, no, pero las personas que tienen dislexia no tienen por qué tener problemas en la comprensión lectora. Yo suelo decir, bueno, no tienen problemas en la comprensión lectora si las circunstancias son óptimas, es decir, si tienen tiempo suficiente pero sobre todo cuando se limita el tiempo, cuando las tareas son muy exigentes, aparecen normalmente problemas en la comprensión lectora. Estarían las dificultades en la escritura, pues como ya he mencionado, ¿no?, desde las dificultades en la ortografía hasta las dificultades en la expresión. Hay gente que estos problemas de escritura los consideran, ¿no?, como un problema diferente, ¿no? Hablan de la dislexia para la lectura, de la disgrafía o la disortografía para la escritura. Yo creo que tiene poco sentido práctico, ¿no?, el separar tanto estas cosas cuando
procesos que utilizamos para leer y los procesos que utilizamos para escribir coinciden, no al 100%, pero bastante, ¿no? Hay bastante coincidencia entre esos procesos. Pero aparte de eso, de lo más obvio, las personas con dislexia muchas veces tienen dificultades de tipo emocional. Es muy común entre las personas con dislexia, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, especialmente quizá en la infancia más, el sentirse mal consigo mismas, sentirse menos válidas, menos capacidad, menos... menos válidas, menos capaces que otros compañeros y compañeras por el hecho de que leen y escriben mal, ¿no? Entonces dudan de eso, de su capacidad general, de su inteligencia, ¿no? Dicho con otras palabras, se consideran tontos. Muchas veces, si no les acompañamos, si no les ayudamos bien, ¿no? Este es un problema, pues bueno, que hay que tener presente Claro. también. Y además son ejemplos claros de bullying, efectivamente, porque precisamente por el poco, la poca firmeza que tienen ellos mismos de cómo se sienten, muchas veces aprovechado por otros para hacerles bullying, precisamente. Bueno, habíamos dicho que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, la dislexia también es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Las personas que tienen trastornos del neurodesarrollo tienen más riesgo, ¿no? de participar en bullying y, claro, muchas veces de participar como víctimas, ¿no? Que es, Efectivamente. entonces, bueno, quizá dentro de los distintos problemas, en el de la dislexia es en el que menos riesgo hay, pero lo hay, ¿no? Mayor que entre las personas que no tienen dislexia. Y esto, bueno, va a depender mucho también de cómo en el entorno se acepte la diversidad. Ahí tenemos una gran clave. Claro, efectivamente. ¿A qué edad dirías que debe diagnosticarse la dislexia? Bueno, claro, lo primero que me viene a la cabeza es a la edad de cuanto antes, pero eso igual no nos sirve de mucho. Mm, Aquí podríamos distinguir, ¿no?, dos cosas que serían la detección y el diagnóstico, ¿no? A veces podemos hacer una detección, en el que vemos que alguien, pues, está en riesgo o hay sospechas, y posteriormente llegará o no llegará el diagnóstico. La detección se está trabajando, ¿no?, últimamente, en intentar hacer la detección de la dislexia incluso antes de que la gente empiece a aprender a leer. Es decir, ¿cómo? Fijándose cómo están determinadas habilidades que son importantes para el aprendizaje de la lectura y la escritura. La conciencia fonológica, la velocidad de denominación, el vocabulario, la memoria fonológica, ¿no? Incluso con cosas más sofisticadas, ¿no? Se están intentando hacer. La verdad es que la detección más fiable se da cuando ya se ha iniciado la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, bueno, una vez, ¿no?, que empezamos a enseñar a leer y escribir, ya se puede empezar a pensar en diagnosticar la dislexia. Hay una tradición que a mí no me gusta, no solo aquí en España, ¿no?, sino en otros países también he visto que esto sucede. Es como una creencia de que la dislexia no se puede diagnosticar hasta, pues, lo que para nosotros sería el tercer curso de primaria, ¿no? Hasta que la gente tiene 9 o 10 años no se puede diagnosticar la dislexia. Cosa muy curiosa, el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no?, el nombrado DSM-5, no dice ninguna edad, simplemente dice que las dificultades de lectura o escritura persistan durante más de 6 meses. Es decir, si vemos una dificultad en el inicio del aprendizaje
intervenimos, ¿no? Intentamos solucionar eso y 6 meses después seguimos teniendo un nivel claramente bajo, un nivel sustancialmente bajo en lectura y escritura, según ese manual ya se podría diagnosticar una dislexia independientemente de la edad que tenga de la esa que persona. tenga. Claro. Luego se tiene unos problemas prácticos, ¿no? Obviamente, pruebas que nos puedan, ¿no? Porque el manual también dice, y hay que pasar a alguna prueba estandarizada, individual. Claro, pruebas estandarizadas para pasar individualmente, pues tenemos a partir de los 6 años de edad, ¿no? Entonces, pues bueno, por otra parte, 6 años de edad, ¿no? Es la edad de un poco del aprendizaje. En torno a esa edad se da el aprendizaje, la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, a partir de ahí ya podríamos empezar, ¿no? A intentar, obviamente, los diagnósticos van a ser más fiables en edades más tardías, pero también van a ser más inútiles, Claro. ¿no? Pero además de todo eso, es que cada alumno tiene eh, su nivel, tanto en la escritura como en la lectura, individualizado. Es decir, no podemos, para que empiece a leer y a escribir, y no podemos decir, a partir de un determinado curso, el niño tiene que empezar a leer y a escribir, sino que eso sería un nivel de maduración eh, individualizado, que muchas veces decimos, no, es que ya en infantil tienen que enseñar a leer y a escribir, que muchas veces lo hacemos, y eso sería pues coger y, bueno, pues empezar a... Tiene que haber una corta... Sí, esto es un tema, bueno, Sí, difícil, ¿no? En el sentido, claro, nuestro currículo en España dice explícitamente, ¿no? Que bueno, el objetivo que hay en educación infantil es una iniciación, ¿no? Es un contacto con el lenguaje, con el lenguaje escrito. Y el currículo dice, no recuerdo las palabras literales, ¿no? Pero creo que el espíritu, que la intención, es decir, en educación infantil se puede iniciar la enseñanza formal, ¿no? de la decodificación, de la mecánica, de la lectura y la escritura, pero no es exigible. No forma parte de la etapa, ¿no? No podemos decir no ha alcanzado los objetivos porque no sabe esto. Claro, en la práctica, la mayor parte de los centros escolares están iniciando la enseñanza de la lectura y la escritura, pues o bien al final de la educación infantil o bien al principio de la educación primaria. Eso hace claro, que la diversidad sea muy grande, ¿no? Y al final estas pruebas estandarizadas que decía, claro, es que en esas edades las pruebas estandarizadas tienen un rango normal muy extenso. Es una de las razones también por las que las evaluaciones en edades más tardías son más fiables, ¿no? Porque, claro, dependiendo de dónde hayas sacado la muestra, pues tendrán claro, una cierta habilidad de, ¿no? Si yo estandarizo la prueba con gente que le han empezado a enseñar en educación infantil, tienen un determinado nivel. Si no les han enseñado, tienen un nivel diferente, ¿no? Luego, claro, bueno, todo se igualará un poco con el tiempo, pero al principio exacto. sí que hay muchas Y, diferencias. claro, y eso puede favorecer, lógicamente, a que exista dislexia, claro, porque no, si no ha habido un control correcto, sino que se ha avanzado en la conciencia fonológica, se ha empezado antes de tiempo, luego, lógicamente, habrá posibles errores. Sí, bueno, en ese sentido no sé, no tengo datos, ¿no? Al respecto. Sí que es difícil, ¿no? Por otra parte, quien en los centros donde se enseña a leer, escribir en educación infantil, es difícil que hagan eso sin trabajar de alguna manera conciencia fonológica, ¿no? De hecho, en el momento en el que empezamos a trabajar con letras,
conciencia fonológica, lectura y escritura ya no se pueden diferenciar, ¿no? Ya se unen tanto entre sí que es difícil separar unas cosas de otras, ¿no? La práctica, el entrenamiento de la conciencia fonológica parece favorecer el aprendizaje de la lectura, pero curiosamente el aprendizaje de la lectura mejora tu nivel de conciencia fonológica, ¿no? Entonces esto es un poco más complicado que... Pues mira, te iba a preguntar, ¿qué pruebas existen para diagnosticar la dislexia? Bueno, ahí se utilizan test de lectura. Se utilizan escalas estandarizadas, ¿no? Que se han pasado a grupos grandes y, en los mejores casos, grupos representativos del alumnado, ¿no? Para establecer, pues, cuáles serían los niveles normales en distintas edades. Y bueno, pues existen varios test de este tipo. Ahora igual hasta ni me salen los nombres. Los test de la familia Prolec son muy utilizados, muy famosos. La prueba Becole-R es otro tipo de prueba, pero hay otras muchas, ¿no? Eso, pues bueno, normalmente quien hace ese trabajo ya conoce lo que distintas alternativas, distintas escalas para hacer esto. En un diagnóstico de dislexia no se hace solo con esa, es decir, en un diagnóstico de dislexia hay que medir otras Otros cosas, ¿no? parámetros. Sí, claro, tenemos que ver que esas dificultades de lectura, que normalmente las dificultades de lectura pues las nota el maestro, la maestra, los padres, sin necesidad de pasar ninguna prueba. Ya se dan cuenta, ¿no? de que hay una dificultad. Pero en la evaluación pues hay que descartar, ¿no? Que esa dificultad no se deba a otro tipo de... Bueno, incluso habría, ¿no? Una buena evaluación de dislexia, habría que controlar percepción visual y auditiva, ¿no? Es decir, que no se nos escape, ¿no? Que al final esto no sea Claro. un problema de agudeza visual o de mala audición. Es poco probable, ¿no? No suele suceder que sea eso, pero cabe la posibilidad y habría que descartarlo. ¿Qué procesos intervienen en la comprensión lectora, Juan? Pues la comprensión lectora es algo complejísimo, ¿no? En lo que igual si nos ponemos a nombrar todos los procesos que Sí, sí, intervienen, pero en líneas generales. se nos va mucho tiempo. Sí, intentando agruparlos, tendríamos toda una familia de procesos de decodificación, ¿no? Lo que Eso. llamamos tradicionalmente la mecánica de la lectura. Es decir, el leer correctamente y con fluidez. Luego tendríamos procesos propiamente de comprensión, ¿no? Claro, para que haya comprensión lectora tiene que haber comprensión y lectura. La decodificación te da la lectura y la parte de comprensión es la comprensión del lenguaje, la comprensión oral, el vocabulario, la gramática, el razonamiento verbal, ese tipo de cuestiones, ¿no? Formarían esa otra parte de procesos. Pero además de la comprensión y de la lectura está donde nos enfocamos, ¿no? Porque yo puedo leer muy bien, tener muy buena comprensión, pero leer un texto y no entender nada. ¿Por qué? Porque estoy pensando en otra cosa. O porque ni siquiera quiero leer, ¿no? Entonces toda la parte de motivacional, atencional, estratégica, sería otra familia de procesos, ¿no? Y yo aún añadiría, en nuestro mundo actual, tenemos que tener algo más, y es que como la mayor parte de nuestra lectura la hacemos de forma digital, la hacemos en pantallas, ¿no? Actualmente leemos más en pantalla que en papel, pues también tenemos que tener otros procesos de navegación, se les suele llamar, ¿no? De gestión del texto electrónico, ¿no? Pues todo eso serían cosas importantes en la comprensión lectora. Juan, para mejorar la comprensión lectora, ¿qué componentes concretos podríamos trabajar?
Bueno, podríamos trabajar cualquiera de los que he dicho anteriormente. Va a depender un poco de la edad de la persona, es decir, en una persona adulta que no tenga dificultades de lectura no tiene mucho sentido trabajar la decodificación, pero claro, con alumnado de los primeros cursos de primaria o con gente, ¿no? Como la que hemos hablado, gente que tiene dislexia, mejorar su habilidad de lectura puede repercutir en su comprensión. Pero bueno, sobre todo la mayor parte del trabajo, y ese puede servir para todo el mundo, está en la familia de procesos de comprensión, ¿no? Mejorar el vocabulario, mejorar los conocimientos, mejorar el tipo de estructuras sintácticas con las que uno está familiarizado, mejorar las habilidades de razonamiento verbal, ¿no? Sobre todo la habilidad inferencial, la capacidad de aportar mis propios conocimientos al texto para solucionar lagunas, para hacer predicciones. Eh, y quizá la estrella en el campo, ¿no? de la mejorada comprensión lectora sea la enseñanza de estrategias de comprensión lectora, pues estrategias de percibir la estructura del texto, de hacerme preguntas, de sintetizar, de poder decir las cosas con mis palabras, de darme cuenta de cuándo estoy comprendiendo y cuándo no, y qué tipo de dificultades estoy teniendo, ese tipo de cosas. Pero quizá una, ¿no? A la que no le hacemos tanto caso, pero que es importantísima, es la de los conocimientos. Mi comprensión lectora va a estar muy determinada o muy influida por mis conocimientos, ¿no? Hasta el punto, pues, de que yo ahora, no sé, leo un libro sobre pedagogía y bueno, pues puedo tener bastante éxito, ¿no? Puedo ser bastante solvente leyendo cosas de pedagogía, pero me pongo a leer cosas de la teoría física de cuerdas y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque me faltan conocimientos, porque yo no sé de eso, ¿no? Y eso lo podemos experimentar con cualquier cosa. Cuando nos acercamos a un texto especializado de un tema que no conocemos, nos cuesta muchísimo entenderlo. Por eso una cultura general es una cosa muy interesante para tener una buena comprensión lectora. Claro. ¿Y qué tipos de actividades podríamos trabajar con estos niños que pueden tener dislexia? Hacia grandes rasgos. Bueno, lo que se suele trabajar en dislexia sería, ¿no? Empezando un poquito por los predictores de la lectura, conciencia fonológica, entrenamiento de la conciencia fonológica, el principio alfabético, es decir, reforzar, ¿no? Y aprender bien y automatizar las relaciones entre letras y sonidos, ¿no? O sea, qué sonido corresponde a cada letra o combinación de letras, y cuando yo quiero escribir, qué letra o combinación de letras tengo que utilizar para representar este sonido. El trabajo de fluidez lectora, con lo que se llama técnicas de lectura asistida, ¿no? Con alguien que te ayuda a enfrentarte al texto y a leerlo de una manera cada vez más precisa y más fluida. Estrategias de comprensión lectora es otra cosa que también se utiliza en la intervención en dislexia. Claro, no todas las personas con dislexia necesitan la misma intervención, ¿no? Por eso es importante que la evaluación no se quede en decir tiene dislexia, ¿no? Sino que nos dé más información para saber qué tiene que trabajar. Bueno, eso desde la perspectiva de la lectura, ¿no? Luego tendríamos la otra perspectiva, que es la de la escritura, donde pues podríamos hacer paralelos, ¿no? La transcripción, la fluidez en la escritura y la organización, la estructuración, ¿no? Las estrategias, en este caso, de expresión escrita. Claro, efectivamente. Y te iba a preguntar, ¿existe algún software de actividades que se puedan trabajar con estos niños? Hay algunos programas, ¿no? Me vienen a la cabeza Glyphing, Binding, Alexia, Detective U, ¿no? Se han creado programas para el trabajo de dislexia, ¿no? Normalmente tenemos muy poquitos datos sobre su eficacia, ¿no? Es un tema que todavía, pues, hay que hacer investigación ahí, ¿no? Hay que ver qué efecto producen.
Pero bueno, por la investigación, ¿no?, que se ha hecho con hablantes de inglés, ¿no?, pues en Estados Unidos, donde tienen mucha más cultura de investigar la eficacia de las intervenciones, una característica, ¿no?, que parece ser interesante es que el programa no sea un programa puramente informático, ¿no?, sino que Sí, con el programa puedas tener interacción con alguien, ¿no? claro. Que haya, en intervención en dislexia, las personas todavía podemos aportar muchas cosas que parece que los programas informáticos no aportan, ¿no? Entonces, eh, el que pueda haber alguien viendo cómo haces las actividades, comentando, dándote algún truco, dándote alguna estrategia, reforzándote, parece que es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y luego, pues bueno, programas sí, tenemos algunos como esos que he nombrado. Sí, sí, sí. Y bueno, para finalizar, quería preguntarte si nos podrías dar algunas orientaciones de cara a la familia. Y primero de cara a la familia y luego adaptaciones metodológicas para la escuela también para implementarlas con este alumnado, fundamentalmente. ¿Qué podríamos hacer primero eh, para, para decirle a las familias para que pues, ellas puedan ayudar? Bueno, en el caso de las familias, eh, siempre es interesante conocer lo que sucede. Es decir, si tienes un hijo o una hija que tenga dislexia, que tenga TDAH, que no, o algún otro, pues es bueno saber qué se sabe sobre eso, ¿no? ¿Qué se hace el tener un conocimiento, aunque sea básico? Siempre hay que tener, ¿no?, la perspectiva de que estos problemas del neurodesarrollo, quien los tiene no tiene la culpa, no es Muy algo que, no es algo que es algo que le ha sucedido y que posiblemente si hubiera podido elegir, pues igual no lo hubiera elegido. Es algo que le pasa, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que tener cierta calma, cierta paciencia. También hay que ayudar, es decir, son problemas en los que no hay no hay una limitación, no hay una imposibilidad. Es decir, hay personas ¿no?, poniendo estos dos ejemplos, el del TDAH o el de la dislexia, hay personas con TDAH o dislexia que han triunfado en su campo, en lo que se hayan dedicado y que se han podido dedicar a cosas muy diversas, ¿no? Hay quien ha sido ganador olímpico, hay quien ha ganado el premio Nobel, hay quien ha triunfado en el cine, en las artes, ¿no?, en un montón. ¿No? Hay personas con dislexia que se ganan la vida escribiendo libros, ¿no? Uno dice, pues una cosa, sí, ¿no?, sí. que te dificulta escribir y encima se dedica a eso. Entonces, no hay una imposibilidad para nada, pero sí que es cierto que hay determinadas cosas que requieren más esfuerzo, Pues, ¿no? Y ese esfuerzo pues puede cansar, puede desanimar, entonces también hay que hacer, ¿no?, un acompañamiento y un soporte emocional, ¿no? Y sobre todo que las familias tengan en cuenta que dentro, ¿no?, de las porque, bueno, con esta gente, pues vamos a estar mucha gente alrededor, ¿no? Que si el logopeda, terapeuta, maestra, orientadora, el pediatra, ¿no? Podemos estar un montón de gente alrededor, pero solo hay un pequeño núcleo que no cambia nunca, ¿no? Porque yo, pues que trabajo como orientador escolar, me puedo poner enfermo, puedo irme de vacaciones, puedo pedir una excedencia, puedo cambiarme de trabajo, es decir, yo no soy alguien estable. Quien va a estar ahí, quien va a estar estable, van a ser el padre y la madre. Entonces, pues bueno, la familia un poco tiene que liderar lo que se haga. Puede claro, parecer, pues igual lo tendría que liderar un especialista, pero con el especialista no se puede contar. El especialista estará a veces y a veces no estará. Quien va a estar siempre son el padre y la madre. Y respecto a la escuela,
pues bueno, también algo parecido, ¿no? Hay que comprender que estas dificultades existen, están ahí, no las han elegido, que eh, a veces tenemos bueno, por las características que tienen estos problemas, ¿no? Porque no son problemas, como decía antes, completamente limitantes o que te imposibiliten a cosas. Es decir, claro que una persona con TDAH puede estar atenta durante un rato, puede estar tranquila, puede estar formal, comportándose correctamente. Claro que una persona con dislexia puede esforzarse para leer, entender y aprender un texto. Yo también, si hago mucha fuerza, puedo levantar más peso que si hago poca fuerza. Pero no puedo estar todo el día haciendo mucha fuerza porque me rompo, ¿no? Es decir, que alguien lo pueda conseguir en determinados momentos no quiere decir que eso sea su estado habitual, ¿no? Y eso lo tenemos que comprender y lógicamente, bueno, pues si yo no puedo estar todo el día haciendo mucha fuerza, pues tendré que utilizar otros recursos, ¿no? Y si tengo que levantar un peso grande, pues tendré que utilizar una máquina o algo. Y si un alumno o una alumna no puede estar todo el día prestando atención, no puede estar todo el día trabajando textos con eficiencia, bueno, todo el día, ¿no? O el tiempo que sea necesario en la escuela, pues de alguna manera le tendremos que facilitar eso. A veces es simplemente un dar más tiempo, a veces es simplemente un avisar de vez en cuando, ahora hay que prestar atención, una ayuda con la organización, un, que se pueda escuchar el texto en lugar de tener que leerlo, ¿no? Cosas de ese estilo. Hay muchas guías de adaptaciones metodológicas, es decir, ideas tenemos, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que puede venir bien. Pues esa sería la recomendación para la escuela. Sí. Lo que habría que cambiar un poco es, bueno, la falta de lo que es la etiqueta, en el sentido de que siempre muchas veces decimos, es que son vagos, es que son, es decir, una serie de nomenclaturas que muchas veces no sabemos que es que esa persona no es que sea vaga, no es que sea no es que sea de una determinada terminología, es simplemente pues, que tiene una dificultad y a la que ya hay que ponerle solución. Sí, interpretamos, ¿no? Que eso es Claro, consecuencia de que no se esfuerza tenía, lo suficiente, cuando exacto, muchas veces lo que sucede es todo lo contrario. Es decir, lo que nos encontramos es el fruto de un sobreesfuerzo, ¿no? Porque exacto. su dificultad para poder llegar a donde está ha tenido que esforzarse más que otra gente. Claro, efectivamente. Pues quiero decirte, Juan, que ha sido un auténtico placer contar contigo en este programa. Ha sido un privilegio y, bueno, darte las gracias porque, bueno, por tu grande trayectoria, tu larga trayectoria y porque, bueno, mmm, cada día nos vas dando más documentación que es importante tener en cuenta. Y, bueno, que esperamos también de cara a un futuro también poder contar contigo y gracias de verdad por todo. Muchísimas gracias y un placer Gracias a ti. tenerte aquí. Y, y nada, bueno, pues por hoy el programa ya ha terminado y seguiremos contando con más protagonistas la próxima semana.